entorno de mercado y saludamos, ahora ya sí tenemos con nosotros conectado a Mark Rivers, es cofundador, CEO de Blackbird. Mark, muchas gracias por brindarnos unos minutos. Un placer, gracias a vosotros. Marc, disculpa la espera, tenemos la conexión de Pedro Sánchez con Olaf Scholz, así que vamos con un poquito de retraso con esta intervención, pero antes de nada, hoy hemos visto, nos ha dado algo de respiro en la renta variable europea, veíamos esa apertura al alza, seguimos viendo el tono positivo que se mantiene por el momento en las bolsas, parece que ya han digerido, han interiorizado el mensaje más agresivo de Jerome Powell el pasado viernes y también la perspectiva, la posibilidad de que el europeo pise el acelerador de cara a la semana que viene. ¿Cómo estás viendo en términos generales el entorno que nos están dibujando las bolsas? Sí, la verdad es que está muy entretenido porque lo que hemos vivido en este año, te diría, desde incluso el otoño del año pasado, es un proceso de distribución, el cambio de tendencia que todos conocemos, agudizado con el tema de la guerra. Esto ha presionado el problema principal que teníamos de la inflación y de la cadena de suministro, como bien estábamos viendo ahora, escuchando a los presidentes de Alemania y España, y que ciertamente tiene repercusión en los mercados. Ojo porque Jerome Powell se fue de vacaciones dando un mensaje de tranquilidad en los mercados y han vuelto con contundencia. Incluso algunos miembros de la FED están diciendo que esta subida de verano no les ha gustado y eso demuestra que claramente la Reserva Federal está encima del mercado y que toda esa conducta de vamos a estimular el consumo a través del efecto riqueza y de las bolsas, buscan lo contrario. Lo que hemos visto también es un rebote que cumple el canon de máxima fuerza en el mercado y la semana pasada veíamos que el sector de industriales, healthcare, utilities y oil and gas estaban rompiendo un poquito esa estructura bajista en cuanto a la capacidad de rebotar, pero justo el viernes de la semana pasada el mercado trunca ese movimiento y nos da una figura de vuelta. Podemos decir que el mercado ha corregido un 61,8 de toda la caída. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es un proceso correctivo máximo que marca fuerza del mundo, pero en los techos del 2000 y en el 2000 el de corrección, quiero decir que corrija el mercado con fuerza no significa que el mercado bajista se ha completado. Yo creo que la semana que viene, con la vuelta de los inversores en el parqué, veremos realmente hacia dónde va el volumen y veremos realmente cómo se toma el mercado los últimos datos que hemos conocido en cuanto a la inflación y sobre todo las declaraciones del Banco Central Americano. Con lo cual, mucha cautela, seguimos pensando que los rebotes forman parte de todo proceso bajista y de momento el mercado, si podemos ver el gráfico pues más de corto plazo, pues lógicamente lo que estamos viendo es simplemente un mero rebote dentro del gran proceso de impulso-corrección y de vuelta y continuidad. Solo viendo el mercado por encima de los 14.000 puntos podremos pensar que lo peor ha pasado. Si no, la probabilidad de recaída y de continuidad del mercado bajista sigue siendo muy elevada. Marc, de hecho, en un día como hoy, por los movimientos que estamos viendo, en especial en el selectivo español, parece que la banca ya ha cotizado esas expectativas de subidas de tipos de interés. Mencionabas cómo se despedía Jerome Powell en esta breve pausa estival. Los bancos centrales nos han dado un leve respiro, aunque muy leve, porque enseguida han vuelto con las pilas muy recargadas y con un mensaje bastante más agresivo, pero sí que es cierto que, teniendo en cuenta los mensajes de la semana pasada en Jackson Hole, que la semana que viene tenemos ya esta nueva reunión de tipos del Banco Central Europeo, 50, 75 puntos básicos. Ahora mismo la balanza parece que está dividida casi 50-50 entre esas dos posiciones. Vemos cómo se está comportando la banca en un día como hoy, pues con fortaleza. Vemos de hecho en el selectivo español como Bankinter, Sabadell, CaixaBank, Santander y BBVA están los 5 en las 5 primeras posiciones, con subidas que van entre el 3,6 en el peor de los casos hasta el 5,4% en el mejor de ellos. Teniendo en cuenta el comportamiento no solo de hoy, sino de la banca en términos generales y las expectativas descontadas, ¿es buen momento para optar por este sector? No, porque es cierto que, fíjate que tenemos primero la coyuntura de largo plazo, que estructuralmente es muy negativa para los bancos, ¿no? Sobre todo por la revolución fintech y cómo la tecnología
ha arrasado la digitalización en todos los sectores, ¿no? Y ahora toca al sector financiero, un sector, por cierto, muy arraigado al establishment, ¿no? Y efectivamente eso pesa en el sector, que además, bien sabemos, está penalizado, como bien dices, por los tipos. Pero los rebotes, insisto, forman parte del mercado bajista. El mercado consume mucho tiempo y los movimientos de largo plazo se hacen de rogar, ¿no? Y fíjate que la estructura del Banco Santander, por ejemplo, para nada invita al optimismo. Es un freno en la subida y que el precio empieza a caer rompiendo todos los soportes. ¿Que estamos viendo un tímido rebote? Sí. ¿Que todo mercado bajista se completa en algún punto? También. Pero que no somos adivinos, pues también en realidad. Y de momento, el mercado está en una fase de mucho deterioro. Y todos los rebotes que sigamos viendo muy cerquita de la zona actual, hay que tomarlos en consideración por si queremos hacer liquidez, porque en pánico, en medio de la tormenta, eso no puede pasar. Nosotros hemos deshecho la posición que teníamos en el ETF bancario, el BNK, para diversificar la estrategia, porque estructuralmente el sector está en una posición muy deteriorada. Y es cierto que la pregunta de si la subida de tipos va a llevar algo positivo para el banco, es cierto que es para los márgenes, pero no podemos olvidar que la crisis económica afecta a la morosidad y también es cierto que afecta a la cartera de deuda que tienen los bancos en su balance, ¿no? Con lo cual, mucho cuidado porque todo tiene su balance positivo y negativo. Y la única verdad la sabe el mercado, y el mercado de momento lo que nos está diciendo es que mucho cuidado, porque lo único que vemos, por ejemplo, en el Santander es una bajista y que, lógicamente, como hemos visto en otros valores, es el inicio de caídas. Así que mucho cuidado con el sector bancario porque ciertamente está muy deteriorado, como mínimo en el corto plazo. Marc, bien indicabas, no tenemos la bola de cristal, no somos adivinos, que siempre intentamos adelantarnos a los acontecimientos para estar preparados, que al final también, teniendo en cuenta que el mercado siempre descuenta expectativas, nosotros también intentamos sumarnos a ese carro, pero teniendo en cuenta este entorno, ¿por dónde pasarían ahora mismo las principales apuestas de inversión? Teniendo en cuenta el escenario de política monetaria, teniendo en cuenta el escenario de un invierno difícil, aunque Europa se está poniendo las pilas, está intentando sacar músculo. Sí que es cierto que una elevada inflación está mermando la capacidad de gasto de muchos hogares. Tenemos muchos frentes abiertos y esto, por supuesto, también afecta al entorno de la inversión. Sí, sí, clarísimamente. Al final lo que nos queda es, a través del análisis, hacer un planteamiento operativo, ¿no? Nosotros lo que hemos hecho en BlackBerry es defender las posiciones en los rebotes. El proceso de rebote ha dado varios movimientos tácticos porque el mercado se agota rápidamente. La operativa táctica va a buscar movimientos rápidos en el corto plazo, entre un 5 o un 15%, a veces incluso más porque hay mucha volatilidad. Y ahora nos hemos posicionado cortos a muy corto plazo para buscar la recaída y también tenemos posiciones que completan la estrategia planteada en un objetivo, que es tener un mínimo de un 50% de liquidez si el mercado pierde mínimos, ¿no? Y eso lo podemos hacer vendiendo cosas que están subiendo, etcétera, o compensando los largos con las posiciones cortas. Creo que ahora es un poquito tarde para abrir cortos, pero alguna cosa hay, ¿no? Entonces, vamos a pensar eso, que estratégicamente no es tanto buscar un valor, sino lo que realmente es importante es la estratégica, y pensamos que ahora mismo tener un 50% en liquidez es adecuado. Nosotros estamos incluso con posiciones garantizadas hasta el 38% en inversión, por lo tanto casi un 63% en liquidez, y eso es precisamente lo que hay que hacer hasta que veamos con claridad que el mercado termina en la fase bajista y vuelve a reanudar la tendencia, porque estar siempre invertido puede estar muy bien para un inversor value que tiene mucho patrimonio, pero la gran mayor parte de inversores lo que quieren es estar tranquilos y aprovechar las oportunidades. Y ahora, sin duda, es más un momento de o bien buscar oportunidades a corto plazo en posiciones bajistas, o bien tener un gran colchón de liquidez. Lo que vaya a venir a partir de ahora lo veremos seguro durante el mes de septiembre, cuando vuelva el volumen. Así que ahora que estamos cerquita de esa zona de rebote, que incluso hoy está rebotando el mercado, estaría bien que nos replanteáramos qué cosas podemos vender para ir protegiendo nuestro patrimonio.
Pues nos quedamos con esas claves, con ese análisis. Seguimos intentando analizar la realidad de los mercados, intentando tomarle el pulso a las bolsas. Marc Ribes, muchísimas gracias desde Blackbird. A vosotros, un placer. Gracias a todos. Como decimos, estamos